Buenas noches, mi nombre es Joan Carlos Mosquera Mena, pertenezco al programa de Ingeniería en Sistemas y en este caso vengo a exponerles la tarea 3, Introducción a la Lógica Digital en Sistemas Embebidos del curso Física Electrónica. Bueno, entonces, nos habla que tenemos que exponer 4 conceptos, ¿sí? El primer concepto es el código binario. Sistema de código binario usado para la representación de texto y procesamiento de instrucciones de cómputo utilizando el sistema binario de 2 dígitos. Tiene el dígito 0 y el dígito 1. En informática y telecomunicaciones el código binario se utiliza en la codificación de datos tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. Por ejemplo, en el caso de un CD, las señales se reflejan en láser que rebota en el CD y será recepcionado por un sensor de distintas formas indicando si es 1 o es 0. El código binario a ancho fijo, cada letra, dígito u otro símbolo están representados en una cadena de bits de la misma longitud como un número de binarios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que con unos y ceros vamos a armar muchísimas cosas, tanto como un carácter, como lo que viene escrito en un CD, muchas cosas. Por lo general aparecen las tablas de notación octal, decimal o hexadecimal. Bueno, ¿qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son la base esencial que les permite los ingresos al desarrollo y la construcción de circuitos digitales a través de las diversas compuertas lógicas como por ejemplo AND, OR, NAND, NOR, SOR o SNOR. Y además el diseñado va dando forma a la estructura del comportamiento y determinado en un circuito. Entonces, esto es un circuito y estas son las compuertas. Acá tenemos unas entradas. Entonces, entramos por acá y vamos a un NOR, SNOR. O entramos por acá, pues dependiendo pues las salidas y lo que nos marque, digamos, a manera de ejemplo en un LED, ¿sí? Lo que nos dé la tabla nos dio 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces en esos 1 nos va a alumbrar y en esos 0 no nos va a alumbrar el LED. O sea, entramos, acá tenemos un AND y así sucesivamente por cada uno de estos entradas. Entonces acá tenemos lo que significan las compuertas. Por ejemplo, la compuerta AND produce la multiplicación lógica, lo que significa que si la salida es 1, si la entrada A y la B están ambas en el binario 1, de otra manera la salida es 0. Entonces si esto es 1 y esto es 1, entonces es 1. Si no, si de lo contrario cambia la A o cambia la B por un 0, pues nos va a dar 0, porque es como una especie de multiplicación. Es 1 por 1, 1, o 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Esto es la compuerta OR. La compuerta OR se encarga de producir la función sumadora. Esto es la compuerta OR se encarga de producir la función sumadora, que en el ejemplificado quedaría de la siguiente manera. Si la salida es 1, si la entrada A o la entrada B, ambas son 1. De otra manera la salida es 0. El circuito NON es básicamente un inversor que es capaz de invertir el nivel lógico de una señal binaria, es decir, que produce el no o la función complementaria. Entonces, si acá viene en 1, cuando pasa por esta compuerta se va a volver 0. O si viene en 0, pasa por esta compuerta en 1. ¿Listo? La compuerta NAND es el complemento de la función AND. Las compuertas NAND son capaces de ofrecer más de 2 entradas si la salida es siempre el complemento de la función AND. ¿Sí? Entonces aquí vienen 1 y 1, entonces acá me sale 0. Viene 1 y 0 y 0, acá me sale 1. La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR, básicamente lo mismo que la NAND.
La compuerta NOR básicamente es una compuerta lógica digital cuya función es la inversa de la compuerta OR exclusiva o SOR. La compuerta SNOR, la compuerta SNOR también conocida como la compuerta no exclusiva. Se trata básicamente del complemento de la puerta OR exclusiva y su función booleana es A más B, A por B, perdón, más B' por B'. La compuerta SOR o aquí es A negada y B negada. ¿Listo? Compuerta SOR, la puerta SOR también llamada OR exclusiva, básicamente la puerta lógica digital que implementa el O exclusivo o disyunción exclusiva. Esto significa que una salida verdadera resulta si una y solo si una de las entradas de la compuerta es verdadera. Si las dos entradas son falsas o son verdaderas, resultará en una salida falsa. Compuerta if. La compuerta lógica if lleva a cabo la función booleana de igualdad. Esto significa que si en su entrada hay un valor 1, también lo hará su salida. Y si la entrada tiene un valor 0, su salida también mostrará este valor. ¿Qué es la tabla de verdad? Entonces, para entender mejor el tema de las compuertas lógicas, es muy importante primero conocer qué son las tablas de verdad y cuál es su origen. Básicamente, una tabla de verdad en el contexto de las compuertas lógicas son tablas que muestran una condición verdadera o falsa, una proporción compuesta para cada combinación de valores que se pueda asignar a las operaciones que la componen. Entonces, esto es básicamente las tablas de verdad que veíamos en lógica matemática, de verdadero, falso, falso, verdadero, y tiene pues es representada por una fórmula que es la cantidad de variables a la n. Entonces aquí nos da, por ejemplo, aquí 2 a la 4, entonces sería 8, entonces acá serían 4, 4, y vamos aquí rezando 1 a 2, 1 a 2, así sucesivamente. Y ya la multiplicación de lo que nos dé la salida, lo que nos esté pidiendo el circuito. Todo esto se encuentra relacionado con la lógica y su principal objetivo es la posibilidad de encontrar un método en concreto para evaluar la certeza de los pensamientos y la fiabilidad al momento de procesar la información que recibimos de múltiples medios, en este caso del circuito. Conectores lógicos. Básicamente existen 5 conectores lógicos que se utilizan para las tablas de verdad y son las siguientes. La conjunción. En caso basta de que uno de los enunciados sea falso para que la proporción sea falsa y solo será verdadera si todos los enunciados lo son. Disyunción. Con este conector la proporción solo será falsa si las dos alternativas lo son. Condicional. En este caso solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El bicondicional. Para este conector solo es verdadero cuando los dos enunciados son verdaderos o si los dos son falsos. Y la negación, en este caso la negación del enunciado verdadero es falsa y la negación de un enunciado falso es verdadera. Sistemas embebidos. Es un sistema embebido de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base que nosotros conocemos como motherboard. El pensamiento central del sistema se lleva a cabo gracias a un microcontrolador, es decir, un microprocesador que incluye además interfaces de entrada y salida, así como la memoria de tamaño reducido en el mismo chip. Estos sistemas pueden ser programados directamente en lenguajes ensamblados del microcontrolador o microprocesadores utilizando otros lenguajes como C o C++ mediante compiladores específicos. Son diseñados generalmente para su utilización de tareas que implican la computación en tiempo real, pero también destacan otros casos como Arduino y Raspberry Pi, cuyo fin es orientado al diseño y desarrollo de aplicaciones de prototipos. Esto es básicamente lo que estamos viendo en el Tinkercad. Diseñamos un Arduino donde nos prenda el LED, ¿sí? Lo programamos, sistemas como estos muy similares donde podemos descargar el código y probarlo en el dispositivo físico. Lógica combinacional. Se denomina lógica combinacional a todo sistema lógico
en el que sus salidas son funciones exclusivas de valor y de sus entradas en un momento dado, sin que intervengan en ningún caso estos anteriores de las entradas o de las salidas. Funciones booleanas compuestas por operadores OR, AND, NAND, SOR se pueden representar íntegramente mediante una tabla de verdad, por lo que carecen de memoria y de retroalimentación. Entre los circuitos combinacionales clásicos tenemos los lógicos, un generador, multiplexor, codificador, conversión de código, comparador. Aritméticos tenemos los sumadores y aritméticos lógicos tenemos la unidad aritmética lógica. Estos circuitos están compuestos únicamente por puertas lógicas interconectadas entre sí sin ningún biestable o celda de memoria. Y por último tenemos la pregunta problema: ¿en qué consiste la transformación analógica a digital? Conversión analógica a digital consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de amplitud, por ejemplo la tensión que proviene de un micrófono si se trata de registrar sonidos de un sismógrafo, si se trata de registrar vibraciones, o de una sonda, de un osciloscopio para cualquier nivel variable de interés de una señal, redondear sus valores a un conjunto finito, o de niveles preestablecidos de tensión conocidos como niveles de cuantificación, y registrarlos como números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. Eso quiere decir básicamente que nosotros tenemos, por ejemplo, un amplificador. Ese amplificador nos envía una sonda, tan, 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 tan. Esas ondas son analógicas, pero en una conversión que se hace a digital ya podemos escuchar el tipo de música, tipo de sonido ya que se entiende a nivel humano. Y por último tenemos las referencias. Estas son las referencias de donde sacamos esta información. Y muchas gracias.